Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 19 al 21 de diciembre de 2025. Durante el fin de semana, en el conflicto de la guerra de Ucrania, ambos bandos se han atacado mutuamente. El ejército ucraniano atacó un buque del ejército ruso en el mar Caspio y una nueva infraestructura petrolera en dicha región. El SBU también anunció que en la península de Crimea han realizado un segundo ataque en pocos días en el aeropuerto militar de Belbek. Pero sin duda el ataque más significativo ha ocurrido en el Mediterráneo, donde drones aéreos ucranianos han atacado por primera vez un petrolero de la flota rusa, según informó Reuters el viernes, un funcionario del Servicio de Seguridad de SBU de Ucrania. El funcionario indicó que los drones impactaron en el buque, denominado Kendil, en aguas a más de 2.000 kilómetros de Ucrania, causándoles graves daños, aunque el buque estaba vacío en el momento del ataque. Mientras tanto, Rusia continúa endureciendo sus ataques y sus movimientos en el frente. En la ciudad ucraniana de Kharkov estarían preparando soportes para crear corredores con redes antidrones. La ciudad, que se encuentra a unos escasos 20 kilómetros de la línea de contacto, estaría preparándose ante una previsible ofensiva rusa que puede intentar atacar el suministro logístico ucraniano, que ahora mismo utiliza en gran medida los alrededores de la ciudad. Según fuentes rusas, sus tropas estarían intensificando su ofensiva en el frente de Zaporilla, combatiendo ya en el centro de la localidad de Gallipoli. Según estas versiones, las fuerzas rusas atacan desde varios ejes y emplean aviación, artillería y drones, mientras fuentes ucranianas reconocen una situación difícil y un aumento de la presión para obligar a Kiev a desplazar sus reservas. Ucrania afirma suministrar a sus tropas cerca de 1.000 drones interceptores al día. Esto supone un hito importante para la tecnología anti-Shahed, que aún se encontraba en desarrollo a principios de 2025 y que ahora estaría plenamente operativa. Ucrania ha recibido los cuerpos de 1.003 soldados caídos en una nueva operación de repatriación, según informó el 19 de diciembre el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania. Según el negociador jefe ruso, Vladimir Medinsky, la devolución se realizó en el marco de los acuerdos de Estambul y se produjo a cambio de 26 cuerpos de militares rusos, de acuerdo con la agencia Interfax. Volodymyr Zelensky dice ahora que Ucrania estaría trabajando en establecer un mecanismo con el fin de poder proporcionar a los ciudadanos ucranianos que viven en el extranjero la posibilidad de votar en las próximas elecciones. En un sentido similar, la Comisión Electoral Central de Rusia ha dicho que hará todo lo posible para garantizar la libertad de voto de los ucranianos residentes en el país en caso de que se celebren elecciones legítimas en Ucrania. Todo ello han sido palabras de la presidenta de este organismo, Ela Pamfilova. En el plano de la ayuda a Ucrania, Ucrania y Portugal han acordado la producción conjunta de drones marítimos ucranianos. El primer ministro polaco, Donald Tusk, elogió en Varsovia al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al que calificó de héroe también para Polonia, y celebró la decisión de la Unión Europea de conceder a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros en 2 años. Tusk subrayó que el agresor debe pagar y recordó que los activos rusos congelados permanecen así, mientras que Zelensky agradeció el respaldo europeo y ha afirmado que la medida fortalece la resiliencia ucraniana frente a la guerra. Ambos líderes destacaron la unidad entre Polonia y Ucrania y coincidieron en que el apoyo a Kiev es una prioridad estratégica para Europa. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha publicado imágenes que muestran la demolición de túneles de Hamas en el lado israelí de la línea amarilla, en la zona de Han Yunis, al sur de la franja de Gaza. En los últimos meses, las fuerzas de defensa israelíes afirman que las tropas Kefir, junto con la unidad de élite de ingeniería de combate Yahalom, han demolido cientos de infraestructuras en Han Yunis, incluyendo un túnel de 2 kilómetros de longitud y otro de cientos de metros. También informan que prácticamente de forma diaria se producen enfrentamientos con milicianos palestinos que intentarían cruzar de un lado a otro de la línea amarilla. En clave interna, según ha anunciado el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, el gabinete de Israel ha aprobado una propuesta para 19 nuevos asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada. Esto trae el número total de nuevos asentamientos en los últimos años hasta el número de 69, un auténtico récord. El gobierno del Líbano ha anunciado que estaría cerca de completar el desarme de Hezbollah al sur del río Litani, según el primer ministro Nawaf Salam, mientras el país se apresura a cumplir esta demanda clave de suelto el fuego con Israel antes de la fecha límite establecida para fin de año. El ejército de Estados Unidos realizó durante la madrugada del viernes al sábado una operación contra el Daesh en venganza por el asesinato de 3 miembros de su ejército en Palmira. Las fuerzas del CENTCOM atacaron más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria con cazas, helicópteros de ataque y artillería. Las fuerzas armadas jordanas también apoyaron con aviones de combate.
En Irak, Kataib Hezbollah ha rechazado cualquier llamamiento al desarme y ha condicionado cualquier diálogo con el gobierno iraquí a la retirada previa de todas las fuerzas extranjeras del país, incluyendo las tropas estadounidenses de la OTAN y del ejército turco. El grupo ha afirmado que las armas no pueden ser confiscadas mientras no se garantice la plena soberanía nacional ni la protección de los ciudadanos, presentando el desarme como inseparable del fin de lo que denominan como una ocupación extranjera. Varias fuentes han dicho que agencias de inteligencia occidentales habrían detectado una actividad inusual por parte de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que incluye movimientos coordinados de drones, misiles balísticos y unidades de defensa aérea, entre otras cosas. En Turquía, sus autoridades investigan la caída de 2 drones no identificados en el noroeste del país, en las provincias de Kocaeli y Balıkesir, en una semana marcada por un aumento de incidentes aéreos. En Kocaeli, residentes hallaron un UAV dañado en un campo y una evaluación preliminar apunta que podría tratarse de un dron de reconocimiento ruso tipo Orlan 10. En Balıkesir, un tercer aparato no tripulado se estrelló sin portar emblemas ni inscripciones visibles esta semana. Tras ser inspeccionado para descartar explosivos, fue trasladado a Ankara para un análisis más detallado. Estos sucesos se han producido pocos días después de que Turquía derribase otro dron que había penetrado en su espacio aéreo en el Mar Negro. En Europa, el primer ministro húngaro Viktor Orbán afirmó que financiar a Ucrania y enviarle ayuda militar para continuar la guerra con Rusia no fortalece la Unión Europea, sino que la debilita. Según Orbán, cada nueva decisión en este sentido resta capacidad a Europa en lugar de reforzarla. En una reunión con activistas de su partido Fidesz en Szeged, ha defendido que la prioridad no debe ser sostener un ejército ucraniano, sino reforzar las fuerzas armadas de los países europeos situados al oeste de Ucrania. A su juicio, la seguridad europea pasa por fortalecer directamente a los ejércitos nacionales de la Unión Europea y no por prolongar inútilmente el conflicto. En Eslovaquia, su primer ministro, Robert Fico, ha anunciado que el país no proporcionará más financiación militar a Ucrania, alegando su incredulidad en una solución militar al conflicto con Rusia. En Bruselas confirmó la negativa de Eslovaquia a participar en préstamos o ayuda militar procedente de recursos eslovacos con el fin de armar a Ucrania. Más al oeste, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que Europa tendría que encontrar la manera de dialogar directamente con el líder ruso Vladimir Putin, mientras Estados Unidos esté avanzando en las conversaciones de paz. Y es que en la madrugada del viernes, los líderes de la Unión Europea encontraron la manera de otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, aunque todavía no se habría decidido el futuro de los activos rusos congelados. Antes de que finalizasen las maratonianas reuniones en Bruselas, sobre las 2 de la madrugada no había consenso sobre el uso de los activos rusos para respaldar los préstamos de reconstrucción y otros fondos administrativos para Kiev, pero Costa y otros han anunciado que de todas formas el bloque utilizará su propio presupuesto para proporcionar la ayuda militar prometida a Ucrania. En el Cáucaso, Armenia ha realizado por primera vez una compra de gasolina azerí, siendo la primera interacción comercial directa entre ambos países desde la independencia. El combustible habría llegado al territorio armenio en un tren pasando por Georgia, ya que de momento no hay línea de tren directa entre ambos países. Precisamente, en Georgia, su parlamento ha aprobado enmiendas al código electoral que eliminan el voto desde el extranjero para los ciudadanos georgianos residentes fuera del país. Aunque el derecho al voto se mantiene de forma formal, los electores deberán desplazarse físicamente a Georgia al día de las elecciones, una medida que en la práctica deja sin votar a una parte significativa de la diáspora. La reforma impulsada por el partido gobernante Sueño Georgiano se aplicará tanto a elecciones parlamentarias como municipales y se justifica, según el Ejecutivo, como una forma de proteger la soberanía nacional y evitar influencias externas. Precisamente en Georgia, el presidente de su parlamento y dirigente del partido gobernante Sueño Georgiano, Shalva Paposhvili, responsabilizó a Ucrania de haber intensificado la guerra con Rusia al actuar, según dijo, bajo falsas expectativas de adhesión a la OTAN. Afirmó que tanto Georgia como Ucrania fueron durante años engañadas por promesas occidentales reiteradas de una futura entrada en la alianza que nunca se materializaron. Paposhvili sostuvo que desde la cumbre de Bucarest de 2008 se transmitió de forma constante a Kiev la idea de una adhesión inevitable, algo que calificó bien como un engaño deliberado, bien como un sabotaje para inducir a estos países a asumir riesgos y escalar conflictos, como ocurrió con Georgia en 2008 y con Ucrania en distintas fases previas a la guerra actual. Subrayó que cuando comenzó el conflicto abierto, ningún soldado de la OTAN combatió junto a Ucrania. Según Paposhvili, el resultado provisional del conflicto deja ya 2 grandes perdedores, Ucrania y la Unión Europea. Afirmó que Ucrania perdió territorios, cientos de miles de ciudadanos, su estabilidad económica y ahora se enfrenta a aceptar pérdidas territoriales de facto. Mientras tanto, la Unión Europea ha asumido una pesada carga financiera y militar al sostener el esfuerzo bélico ucraniano.
En Rusia, Vladimir Putin ordenó la creación de una base de hielo temporal en el Polo Norte, denominada base de hielo Artur Chiriganov. El proyecto, desarrollado junto a la Sociedad Geográfica Rusa y la Academia Rusa de Ciencias, tendrá fines científicos y permitirá estancias breves de visitantes, incluidos turistas. Las primeras estancias estarían previstas para abril de 2026. La iniciativa responde a la creciente dificultad de operar instalaciones sobre hielo marino a la deriva, debido al adelgazamiento y la inestabilidad del hielo ártico. Por ello, su uso se limitará al mes de abril, considerado el periodo más estable antes del deshielo estacional. Rusia también avanza con rapidez para expandir el corredor internacional de transporte norte-sur, una red comercial multimodal que abarca Rusia, Asia Central, Irán y la India, conectando el norte de Europa con el sur de Asia. El corredor es una vía vital estratégica que permitirá que los bienes y la energía rusos eviten largas y cada vez más inseguras rutas marítimas a través del Mar Negro, el Canal de Suez y el Mar Rojo. En Estados Unidos continúa la controversia con el caso Epstein. Los congresistas Thomas Massie y Ro Khanna han denunciado que el Departamento de Justicia y la fiscal general Pam Bondi incumplieron la ley de transparencia de los archivos Epstein al considerar que la publicación de documentos fue selectiva, incompleta y contraria tanto al espíritu como a la letra de la norma aprobada por el Congreso y firmada por Donald Trump. Massie advirtió que la gestión de los archivos podría derivar incluso en responsabilidades penales futuras por vulnerar el Estado de Derecho. Según estos legisladores, el Departamento de Justicia retiró silenciosamente varios documentos tras su publicación inicial, entre ellos un archivo que incluye una fotografía del presidente Donald Trump junto a mujeres no identificadas. Massie afirma que al menos otros 18 documentos desaparecieron en las horas posteriores, lo que ha alimentado sospechas de manipulación y censura del material divulgado. Ante esta situación, Massie y Khanna anunciaron que preparan cargos por desacato inherente contra Pam Bondi, una herramienta constitucional poco habitual, destinada a forzar el cumplimiento íntegro de las leyes y depurar responsabilidades por el manejo de los archivos Epstein. A su juicio, la retirada de documentos clave compromete la credibilidad del proceso de transparencia impulsado por el propio Congreso. Por su parte, Todd Blanche, subsecretario de Justicia y exabogado personal de Donald Trump, confirmó que algunos documentos con imágenes vinculadas al presidente fueron retirados por preocupaciones relacionadas con las mujeres que aparecían en las fotografías. Negó que se tratase de víctimas de Epstein, pero reconoció que la imagen fue eliminada tras su publicación. En el plano internacional, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirmó que la política exterior de la administración de Donald Trump se centra ante todo en promover los intereses de Estados Unidos a nivel global. En este marco, consideró inútil seguir dialogando con Venezuela, al sostener que no se puede confiar en que Nicolás Maduro cumpla sus compromisos, y reiteró las acusaciones de que el régimen venezolano está implicado en el narcotráfico y el terrorismo. Sobre la guerra en Ucrania, Rubio señaló que Washington evalúa qué concesiones podrían aceptar Moscú y Kiev para alcanzar un acuerdo de paz, aunque dejó claro que el conflicto no es una prioridad absoluta para Estados Unidos. Aún así insistió en que solo Washington tiene la capacidad real de impulsar un acuerdo. Reafirmó además el compromiso estadounidense con la OTAN y subrayó que el artículo 5 sigue siendo un elemento clave de disuasión frente a Rusia, al tiempo que volvió a pedir a los aliados europeos un aumento del gasto militar. En relación con Gaza, Rubio indicó que Estados Unidos presiona para completar la primera fase del alto el fuego y avanzar hacia la segunda, que incluiría un comité tecnocrático palestino para la gobernanza, una junta de paz con liderazgo extranjero y el despliegue de una fuerza policial internacional. Confirmó conversaciones en curso con Egipto, Qatar y Turquía sobre este proceso. Respecto a China, adoptó un tono más conciliador, destacando avances en la relación bilateral y la necesidad de cooperación pese a las tensiones existentes. Rubio señaló que si ambos países colaboran en desafíos globales concretos, pueden lograrse resultados siempre equilibrando cooperación y competencia. Por último, dijo que el objetivo inmediato de Washington en África, concretamente Sudán, es un cese de las hostilidades de cara al nuevo año que permita a las organizaciones humanitarias poder prestar asistencia a los ciudadanos. Y mientras tanto, continúa la presión de Estados Unidos. En el Caribe, el sábado, Estados Unidos incautó otro petrolero frente a las costas venezolanas, acusado de tráfico ilícito de petróleo, y el domingo los Estados Unidos anunciaron que estarían persiguiendo otro petrolero vinculado a Venezuela. En Asia, China ha anunciado el descubrimiento de lo que sus autoridades describen como el único yacimiento de oro supergigante marino del país y el más grande de Asia, en un contexto de creciente inversión en exploración minera y precios mundiales del oro récord. El Ministerio de Defensa de Japón ha advertido que el creciente poder militar de China, especialmente en fuerza naval, aérea, nuclear y de misiles, podría afectar gravemente la seguridad japonesa. Se ha señalado que China cuenta con unos 3.100 misiles, de los cuales 2.200 podrían alcanzar Japón, y posee más activos modernos que este país, incluido 3 portaaviones y 219 bombarderos. También se ha destacado el aumento de patrullas chinas en las disputadas islas Senkaku o Diaoyu y las actividades con drones, así como tensiones en el mar de China Meridional, que amenazan
amenazan las rutas marítimas clave. Ante esto, Japón considera aumentar su presupuesto de defensa para 2026 hasta más de 9 billones de yenes. En África, las Fuerzas Armadas de Mali, con el apoyo del llamado Africa Corps ruso, han destruido una base de la organización yihadista Jotanim en la región de Nioro, en el oeste del país, cerca de la frontera con Mauritania. Una investigación del diario The Guardian asegura que cientos de mercenarios colombianos estarían combatiendo en Sudán junto a las fuerzas de apoyo rápido, el grupo que se enfrenta al ejército regular y acusado de crímenes de guerra, especialmente durante la batalla de Al-Fasher. Según el diario, los combatientes fueron reclutados por la empresa británica Zeus Global, con sede en Londres, que habría desempeñado un papel clave tanto en la captación de mercenarios como en el adiestramiento tecnológico de las fuerzas de apoyo rápido. La investigación también señala que este entramado habría participado en el reclutamiento de menores para las filas del grupo paramilitar. Arabia Saudí y Estados Unidos habrían presentado al jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, un plan de 3 puntos destinado a poner fin a la guerra, facilitar la llegada de la ayuda humanitaria y transferir el poder a los civiles, según informaron fuentes a Sudan Tribune. No obstante, el líder del gobierno sudanés todavía estaría sopesando el acuerdo. El conflicto en el Congo ha obligado a más de 84.000 refugiados a huir al vecino Burundi solamente durante este mes, en la segunda gran afluencia de este año, superando la capacidad del país para responder, según dijo el viernes la Agencia de Refugiados de la ONU. Instructores rusos, junto con las Fuerzas Armadas Centroafricanas y su gendarmería, garantizaron la seguridad de un mitin en Sibut al que asistió el presidente Faustin Archange Touadera en medio de la campaña electoral ante las elecciones que se celebrarán el 28 de diciembre en la República Centroafricana. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.